Hola a todas las personas que nos ven en este canal, soy Jorge Quevedo. Vamos a darle continuación a la lectura del libro de Perdido de Enki. En la última parte que leíamos, veíamos cómo Inanna con un ardid consiguió varios ME de manos del mismo Enki. Se emborracharon. Enki pensaba que ella era una presa fácil porque lo fue a visitar sola. Él tenía intenciones sexuales con ella y ella lo sabía y lo provocó y lo desafió. Hicieron una competencia de tomar cerveza y al final fue él, ¿no? Ya viejo, el que quedó embriagado al punto que se llegó hasta dormir. Pero antes, en esa embriaguez, le colocó en las manos de Inanna varios ME. Ya explicábamos lo que son los ME en el video pasado. Y ella huyó con ellos y él no la pudo capturar con los ME, ¿eh? Aunque él envió la nave de él a su visir o servidor detrás de ella. El visir la alcanza, pero ya Inan había descargado los ME o entregado a su joven de confianza y ésta los escondió. Entonces Enki tiene prisionera allá en África a Inanna. Entonces Enlil se entera, el comandante en jefe, ¿no? Abuelo de Inanna, y va a resolver la situación. Como comandante en jefe se decide, ¿no? Investiga y le pregunta a Enki, y Enki le dice, Inanna reclama y dice, no, pero fue él que me los puso en las manos, yo no me los robé. Y Enki baja la cabeza sumisamente, porque realmente fue él en su embriaguez que colocó los M en las manos de Inanna. Frente a esa situación, Enlil entonces decide, escuchando las dos versiones, decide entonces ya el reinado que estaba en Kis en ese momento, ahora va a pasar a la ciudad de Inanna, a Unuji o Erek o Uruk. En la Biblia se le llama Erek, a esa ciudad se le menciona, ahí en el lado del río Éufrates. Y entonces él decide así, Enlil decide, bueno, ahora cuando termine el reinado en Kis, se le transferirá la corona a la ciudad de Inanno. Y Enki se conforma, porque al final fue él que puso los M en las manos de ella. Viene ahora otra parte donde dice que después que Marduk regresa de su exilio, no tiene territorio propio, aunque los territorios del norte y del sur de Egipto son sus dominios, porque se le entregaron como regalo de bodas, cientos, quizás miles de años atrás. Y él regresa sin dominio, ¿no? Después que fue vencido por Ninurta en la pirámide, fue exiliado por allá por América del Norte, y vuelve entonces perdonado por Anu, que visitó la tierra con su esposa. Entonces vuelve, y como no tiene residencia, no tiene dominio, vuelve con su hijo Nabu y se instala en la casa de su padre Enki, ahí en Mesopotamia, en el sur, en la ciudad de Eridu, que era propiedad de Enki. Aunque Enki tiene sus dominios en Europa, esa ciudad de Eridu, la primera que se fundó, su padre Anu decidió que era de él, para siempre, aunque estuviera en los dominios de Enlil. Entonces Marduk se instala ahí y, y sigue con sus planos, pero se instala y después entonces decide volver a sus dominios en Egipto a reclamarlos, porque alguien estaba ahí. Recuérdense que cuando se fue al exilio, Enlil acordó con Enki, para poder perdonarle la vida, que el territorio que era de Marduk, el territorio de los dos estrechos, ese territorio está entre el río Nilo y el Mar Rojo. Te lo voy a mostrar en un mapa para que se ubiquen. ¿Ve? Son estos territorios de aquí, ¿ve? Entre el Mar Rojo aquí y el río Nilo. ¿Ven el río donde viene aquí? Todos estos territorios que son fértiles de tierra negra, aquí por eso le llamaba la tierra negra, eran dominios de él. Antes eran de Dumuzi, pero Dumuzi murió
y entonces siguen siendo de él, pero a quien está dominando aquí es su medio hermano Ningisida, que aquí en América se le llamó Quetzalcóatl y en Egipto se le llamó Tehuti o Tot. Entonces es el que está. ¿Qué fue lo que hizo Ningisida? Él expulsó a Horus, que había vencido a su tío Set muchísimo tiempo atrás y ocupaba los dos reinos, el norte, el sur y el norte, de la parte montañosa aquí. Y entonces estaba reinando y llega Ningisida, lo expulsa y queda con los territorios aquí. Marduk regresa a reclamar sus territorios y termina expulsando entonces a Ningisida o Quetzalcóatl aquí en América, llamado Quetzalcóatl, ¿no? Entonces, esa es la parte que vamos a leer ahora. Dice, cuando Marduk, tras una larga ausencia, volvió a la tierra de los 12 estrechos, encontró allí a su medio hermano Ningisida como su señor de aquellos territorios, ¿no? De los 12 estrechos. Encontró a Ningisida como su señor, su noble señor era Ningisida. Ningisida supervisaba las tierras con la ayuda de los descendientes de los Anunnaki que se habían casado con terrestres. De esa gente no se habla. Sicharia Sitchin no consigue el material en tablilla que hable de esa descendencia terrestre, de mezcla de dos razas, de un planeta y de otro planeta. Anunnakis, de Nibiru con Igigi terrestre, que antes vivían en Marte y fue abandonada la misión porque Marte prácticamente perdió su atmósfera en una de esas pasadas del planeta Nibiru. Desestabiliza todos los planetas del sistema cada vez que pasa, cada 3.600 años. Entonces Marte quedó prácticamente sin atmósfera, muy fina, que no se consigue respirar. Entonces ellos estaban ahí y decían, esto aquí es insoportable porque como está Marte al día de hoy, no es pura tormenta de tierras. Entonces bajaron aquí y se casaron con terrestres, mujeres terrestres, y tuvieron su descendencia. Y seguían siendo afines a su excomandante anterior, que era Marduk. Esta gente se instalaron por ahí por el Líbano y más arriba, y también se instalaron aquí en la tierra de los 12 estrechos, porque ya Marduk los invitó a ellos a que se instalaran. Ellos no tenían dominio, porque vivían en Marte. Entonces los recibe aquí y le da parte y los instala en parte de sus tierras aquí en la tierra de los 12 estrechos. Y Ningisida pues dice que ellos ayudan a Ningisida en esa administración de la tierra de los 12 estrechos. Dice, Ningisida supervisaba las tierras con la ayuda de los descendientes de los Anunnaki que se habían casado con terrestres. Y lo que una vez Marduk había planeado e instruido, Ningisida lo había revocado. ¿Qué significa? Que cuando Marduk estaba en esos territorios, que son sus territorios, sus dominios, había establecido leyes y otro tipo de cosas para administrar todo ese territorio ahí. Y Ningisida, al asumir el poder, en la ausencia de Marduk, revoca todas esas medidas, normas y leyes que Marduk había establecido ahí. Vuelve Marduk y descubre eso y pregunta a Ningisida, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Exigió saber Marduk. Marduk acusó a Ningisida de la destrucción de lo oculto, de todo lo que él había hecho en esos dominios ahí. Y lo acusó también de hacer partir a Orón en el sumerio antiguo, ¿no? El texto original es Orón. Después en el texto babilónico más tarde en Egipto se le llama Horus. En el lenguaje de Egipto se le dice Horus. Y la representación de él es un halcón. Saben que el halcón es el ave más rápida. Y se le llamaba el halcón y se le presentaba a veces la cara como un halcón o la cara de él y detrás un halcón, para decirnos que él se elevaba en su nave y era muy rápido, una nave que su abuelo Marduk le había
le habían prestado en la guerra contra su tío Set. Entonces él se le quedó ese nombre del halcón. Entonces no es que él tenía cara de halcón, es que ese pájaro lo representaba a él porque él era rápido en su nave. Fíjense aquí donde está Horus. Este Horus, Orón, mira donde está el halcón, aquí está bien. Y a veces la iconografía egipcia le quitaba la cara de él y colocaba la cabeza del halcón. Ven, pero esa es una representación. Fíjense, son características africanas de este hombre. Hijo de Marduk, que es un Anunnaki de una terrestre. Tiene sus dominios en África. Ven, la nariz es fina, pero tiene características un poco negras. Los labios gruesos. Ese era Horus. El halcón fue expulsado por Ningisida de las tierras ahí que él consiguió conquistar, que eran de su padre Osiris, muerto por su hermano Set. Entonces él vence a Set y se queda con los dominios de Osiris y los de Set. Llega Ningisida ahora a sustituir a Marduk y expulsa a su sobrino Horus. Fíjense lo que dice Marduk. Marduk acusó a Ningisida de la destrucción de lo oculto, de hacer partir a Orón a un lugar desierto, un lugar que no tiene agua, un lugar sin límites, donde no disfrutaba de placeres sexuales. Los dos hermanos entonces, Marduk y Ningisida, los dos hermanos montaron un alboroto, se embarcaron en una amarga disputa. Marduk es el primogénito de Enki, que él tiene el señorío de toda África y la reparte entre sus hijos. Marduk es el único hijo de Enki que nació en Nibiru y vino acá junto con su madre a acompañar a su padre que ya estaba aquí. Los otros hermanos de Marduk, Ningisida, Yibil, Nergal y otros, nacieron todos aquí en la tierra, hijos de Anunnaki, pero nacidos en la tierra. Entonces, de alguna manera, podemos decir que son terrestres, ¿no? Nacieron aquí. Los dos hermanos montaron un alboroto, se embarcaron en una amarga disputa. Esto lo está contando el mismo padre de ellos, que es Enki. Presta atención, le dice Marduk a Ningisida. Estoy en mi propio territorio, le dijo Marduk a Ningisida. Tú me has quitado mi sitio. De ahora en adelante solo serás un ayudante mío. Pero si te sientes inclinado hacia la rebelión, a otra tierra tendrás que largarte. Me está amenazando. O te quedas aquí como mi servidor, me entregas el poder de nuevo de mis territorios, o si te opones a eso que yo estoy diciendo, vas a tener que irte de acá. Y fíjense lo que dice Enki. Durante 350 años de la tierra, ¿ves? Para esta gente eso no es nada. Aunque tienen sangre terrestre, tienen más tienen el ciclo de vida, parte del ciclo de vida larguísimo del Anunnaki. 300 años no es nada para estos terrestres. Ningisida y Marduk. Dice, por más de 300 años, durante 350 años, dice Enki, estuvieron peleando los hermanos en la tierra de los dos estrechos. Entonces, después de ese tiempo, 300 años, entonces, después de ese tiempo, Enki, el padre de ambos, le dijo a Ningisida, por el bien de la paz, parte a otro lugar, búscate otros dominios, para que se terminara la desavenencia, ¿no? Entre los dos hermanos, que Enki reconoce que fue el mismo que le entregó esos dominios a su hijo Marduk como regalo de matrimonio.
Entonces él le dice a Ningishida, mira, por el bien de la paz, vete a otros dominios ya y sal de aquí para que se acabe esa peleadera entre ustedes dos, ¿no? Dice 350 años en ese conflicto, esto es mío, no, esto me lo dieron a mí, discusión entre los dos hermanos. Entonces Ningishida dice, optó por ir a una tierra de más allá de los océanos, aquí, América, la tierra más allá de los océanos, así ellos le llamaban aquí este continente. Entonces Ningishida optó por ir a una tierra de más allá de los océanos con un grupo de seguidores, se fue allí. Está en África, tiene seguidores africanos que le sirven, y entonces es expulsado por su hermano Marduk, y entonces viene a la tierra más allá de los mares, aquí América, en concreto América Central, pero no viene solo, viene con seguidores africanos que le servían a él, con servidores africanos y algunos de raza blanca, barbudos también, de ahí de África, que le servían a él. Dice, Ningishida optó por ir a una tierra de más allá de los océanos, con un grupo de seguidores se fue allí. 650 años de la tierra era en ese momento la cuenta del tiempo. ¿Recuerdan, no? Que después del diluvio entonces Enki le enseña al terrestre a contar su tiempo y crea la palabra año, ¿no? Ahora aquí vamos a contar el tiempo con los años de la tierra, porque antes ellos lo contaban con el año de Nibiru, que se llamaba un Shar. Ahora es año que se llama. Entonces él dice que iban 650 años de la tierra. Era en ese momento la cuenta, después del diluvio. Entonces el diluvio es como un marco de tiempo en que termina uno y inicia otro. 650 años de la tierra era en ese momento la cuenta. Pero en los nuevos dominios donde a Ningishida se le llamó la serpiente alada, ¿ven? Que es Alcoal, fue a Mesoamérica que vino, dice, y vino con muchos de sus seguidores. Por eso es que se encuentran estas caras, en Mesoamérica, ahí, en Centroamérica, en varios países, ¿no? Estas caras de piedra en Centroamérica. Son todos de rasgos africanos, los llamados olmecas. ¿Cómo llegaron esos africanos aquí? Miles de años antes los trajo Ningishida. Seguidores de Ningishida africanos. Esto no lo digo yo, lo dice Sitchin, que es el que investiga estas cosas, ¿no? Esos son los seguidores, y el mismo Sitchin se visitó estos lugares donde están estas piedras y hay fotos de él al lado de una de estas piedras, de estas caras. Todas son negroides, ven, las características del africano. Y ahí vienen, esos son los llamados olmecas aquí en estas nuevas tierras que tienen nuevos idiomas. Y fíjense lo que dice, ¿no? Pero en los nuevos dominios donde a Ningishida se le llamó la serpiente alada, que es Alcoal, alada o emplumada, ahí comenzó una nueva cuenta propia, y Zecharia Sitchin ya nos habló de eso, ¿no? La cuenta larga que tenían los mayas, la cuenta corta, la cuenta larga. Ningishida inició una nueva cuenta del tiempo. La serpiente, ¿por qué se le llamaba la serpiente alada? ¿No? La serpiente emplumada también, porque el terrestre que no conoce la tecnología de esta gente, ve cómo se eleva la nave de este hombre que aquí se le llamaron, aquí se le decía a ellos los viracocha. Ve cómo se eleva esa nave, que deja una estela de humo, y el viento va deformando, la estela de humo es recta, pero el viento comienza a deformarla y crea como una especie de serpiente. El terrestre ve eso. ¿Y qué iba al frente? Como en la cabeza de la serpiente, la nave de Ninurta, de Ningishida o Quetzalcóatl. Hay representaciones de él, está dentro de la nave y como si estuviera dentro de la boca de una serpiente, pero se nota que el que va dentro de la boca de la serpiente tiene aquella maletita pequeña que usan los astronautas hasta el día de hoy. Y se ve que va por el aire.
Es por eso el nombre de la serpiente emplumada. No es que era una serpiente que volaba o que tenía alas o plumas. Es una representación pictográfica para decirnos una idea, ¿no? Ese tipo se elevaba en su nave como si fuera una serpiente con alas o con plumas, porque puede volar como un pájaro, ¿no? En estas tierras se le llamó la serpiente alada, dice su padre Enki. Y ahí comenzó una nueva cuenta propia del tiempo. Ya se descubrió eso entre los mayas, ¿no? La cuenta larga, la cuenta corta. Ya vimos eso en el libro de, de Sitchin que ya leímos aquí. En la tierra de los 12 estrechos, ahora volvemos a Egipto, la tierra entre el Mar Rojo y el río Nilo. En la tierra de los 12 estrechos se estableció la segunda región bajo el señorío de Marduk. Los Anunnaki decidieron dividirse el planeta en regiones. La primera región, ahí la región de Ledín, donde estaba el comandante en jefe, siguió siendo él, Enlil. Después después de muchos años, crean la segunda región, que es África, los dominios de Enki. Y ahí es donde Marduk establece su señorío, ¿no? En los anales de la primera región, la región de Ledín, lo que hoy Mesopotamia y otros países, ahí Siria, Turquía, Irán, Irak, todos esos países formaban parte de Ledín, Arabia Saudita. En los anales, los anales son como escritos, libros históricos, ¿no? Que van recogiendo hechos que sucedieron, los anales. En los anales de la primera región, en el Edín, se le llamó a esa región donde estaba Mardúa y la tierra de los ojos estrechos se le llamó Magán, que significa tierra del río, de las cascadas, porque hay cascadas ahí en el sur del Nilo que el mismo Enki construyó por donde le llaman Asuán. Pueden buscarlo en internet, eso está todavía actualmente, ¿no? Él construyó esa presa, la presa de Asuán, donde se ahogó su hijo Dumuzi huyendo de Marduk. ¿Y por qué construyó él esa presa? Porque así, con esa presa fue que él hizo posible que el valle del Nilo, que era siempre inundado constantemente por el río, no se inundara más y se convirtiera en un granero. Hasta el día de hoy es un granero el granero de Egipto, donde se produce mucho cereal y se exporta. Por esa presa que hizo Enki, la presa de Asuán. Entonces, en el lenguaje de la primera región, o sea, de Mesopotamia, se le llama a Egipto, o a esa región donde estaba Marduk ahí, a la tierra de los estrechos se le llamaba Magán, que significa tierra del río de las cascadas. Pero para la gente de la segunda región, para los que viven ahí, en esa parte de Egipto, pero para la gente de la segunda región, cuando las lenguas se confundieron, cuando el hilo ordenó, denle una lengua distinta a cada región, a cada pueblo, para que no se me vuelvan a unir y querer construir una torre de lanzamiento en Babil, como quería Marduk. Pero para la gente de la segunda región, cuando las lenguas se confundieron, se le llamó a partir de entonces Genta, a esa región de Egipto, ahí se le llamó Genta, la tierra marrón oscura. En la nueva lengua se le llamó a los Anunnaki, esa región de Egipto tiene una nueva lengua, ya en Edín tienen una lengua aquí, por orden del Lil, la confusión de las lenguas que habla ya el texto bíblico miles de años más nuevo que estos textos antiguos de las tablillas. En la nueva lengua se le llamó a los Anunnaki Neteru, ahí en Egipto, que significa los vigilantes, los guardianes, ¿ves? No se le decían los dioses todavía. Este es el lenguaje de los terrestres, ¿no? Le llaman a ellos Neteru, los vigilantes o los guardianes a estos Anunnaki. Marduk fue adorado como Ra, Amon Ra o Amen Ra. Cuando la gente de las iglesias gritan amén, aleluya, amén, no saben que están mencionando el nombre de Marduk, Amón o Amén Ra.
porque la ignorancia es lo que guía las religiones, ¿no? En la nueva lengua se le llamó a los Anunnaki Neteru, o sea, los vigilantes o guardianes ahí en Egipto. Y Marduk fue adorado como Ra, el brillante. A Enki se le veneró como Tap, el constructor. Había construido, como les dije, la gran presa de Asuán y hizo del Nilo un valle de gran producción de cereales. A Ningishida se le renombró como Tehuti, el medidor divino, o Tot, el gran sabio. ¿Ve? Cuando se vino a América se le cambió el nombre de Tehuti y no se le decía, en la primera región se le llamaba, ahí en el Edén se le llama Ningishida, que es su nombre real. En esta segunda región, que ya tiene otro idioma, en África, en Egipto, se le llama Tehuti, o Tot, se le dice también. Y aquí en América cuando viene, el mismo Enki lo dice, no, se le cambió el nombre por la serpiente alada o emplumada, es el mismo Quetzalcóatl. A Ningishida se le renombró como Tehuti, el medidor divino, para borrar su memoria en Egipto. Llegó Marduk y lo expulsó y quiere borrar la memoria de su medio hermano Tehuti o Ningishida o Quetzalcóatl. Dice, para borrar su memoria, Ra, que así se le llamaba Marduk en Egipto, sustituyó su imagen en el león de piedra por la de su hijo Azar. Sustituyó su imagen en el león de piedra. Este es el león de piedra, la esfinge, ¿ves? Cuerpo de león y cabeza de persona. Esta es la imagen de Osiris, el dios fallecido que mató a su hermano Set, lo ahogó. Esta imagen actual de la efigie es la imagen de Osiris, y antes de ella estaba la imagen de Ningishida, que fue el constructor y el que elaboró los planes de las tres pirámides. Se ve una detrás de la efigie ahí. Entonces esa cara actual que está en la efigie es la imagen del hijo de Marduk, Osiris. Fíjense, son detalles que aparecen en las tablillas, aquí el mismo Enki hablando, ¿no? Para borrar su memoria, Ra sustituyó su imagen en el león de piedra por la de su hijo Azar, que es el mismo Osiris en Egipto. Ra hizo que el pueblo contara por 10. El sistema decimal lo impuso. Ningishida tenía el sistema decimal sesagesimal del 60 y vino aquí recuérdense que viene aquí con sus seguidores negros a Mesoamérica, ¿no? Y pregunten ustedes en Honduras, los historiadores, cuál era el sistema que tenían ellos. Era el sistema sesagesimal ahí. Los mayas en Honduras lo usaban mejor, más exacto que el decimal. Lo trajo Ningishida y sus seguidores olmecas, que le llaman aquí olmecas, así, a estos seguidores de él, de Egipto. Entonces, ven cómo todo se explica, todo está relacionado. Los que complican la cosa son los llamados expertos por Sechar y Sitchin, que comienzan a negar todo lo que hay en las tablillas, ¿no? Y se inventan cosas de las más estúpidas para explicar estas cosas. Dice entonces, Ra en Egipto hizo que el pueblo contara por 10. Impuso el sistema decimal y no por 60 como lo había colocado Ningishida. Ningishida estaba usando el sistema sesagesimal, 60 como centro. Y Marduk eliminó eso y colocó el sistema decimal. Y también dividió el año en 10. Sustituyó la observación del calendario lunar que había colocado Ningishida por el calendario solar. Y ustedes leen los textos de los imperios antiguos, de los Andes, de Mesoamérica, de los mayas, de los aztecas, van a encontrar estas cosas, ¿no? La cuenta larga, la cuenta corta, el año lunar.
El sistema sesagesimal, como les dije, ahí en Honduras se usaba, los mayas, todo eso lo impone Ningishida, lo trae de Egipto donde lo estaba usando. Cuando es expulso de Marduk, lo trae aquí, lo impone aquí, en su dominio de Mesoamérica. Mientras bajo el señorío de Tehuti, o Ningishida, o Quetzalcóatl, ya cuando estaba en Egipto, se restablecieron las antiguas Ciudad del Norte y Ciudad del Sur. Habían dos reinos anteriormente, ¿no? El reino de Osiris o Azar y de Set, que le correspondía a la parte del sur de Egipto, diríamos hoy, ¿no? La parte alta, que es lo que hoy llamaríamos por ahí Sudán y esos lugares, era la parte de... Entonces Set envidiaba la parte allá de la desembocadura del Nilo, donde estaban las pirámides para controlar eso. Y agarró a su hermano Osiris, lo traicionó, lo metió en un ataúd de metal y lo echó en el mar Mediterráneo y se ahogó. La muerte de Osiris. Si ustedes buscan imágenes de Osiris en internet, a veces aparecen de color verde, verdoso, significa que está muerto. Entonces, sigue diciendo que habían entonces dos coronas, el territorio que era de Set y el territorio que era de Osiris tenían sus propias coronas, ¿no? Dos coronas, una en el norte y otra en el sur de Egipto. Con Marduk que llega de nuevo se unen las dos coronas, él une las dos coronas, ¿no? Las ciudades del sur y las ciudades del norte, une las dos coronas, se las voy a mostrar. Él unió las dos coronas, fíjense. Esta era la corona, dice, del Alto Egipto. Es aquí. Y esa era la del Bajo Egipto. Ven ahora cómo se unen las dos. Mira, esta, mírala aquí donde está. Aquí encima. Y esta, mírala aquí donde está abajo. Eso significa que se unieron las dos coronas. La del norte y la del sur. O la del sur o la del norte. Ahí está, miren, esta sola corona se unieron las dos. Después Marduk creó lo que son los faraones con estas coronas así. Estas fueron las primeras, después vino esta, ¿ves? Esta es la unidad de los dos territorios, ¿ves? Corona es aquí y esta roja es esa aquí, se unieron las dos. El Bajo Egipto, la roja, y la blanca era del Alto Egipto. Entonces, él crea eso, nos dice el mismo padre de él en estos relatos. Unió las dos coronas, los dos territorios. Dice, Marduk unió en una sola ciudad de la corona las dos tierras, la del norte y la del sur. Marduk, un rey y un descendiente de Neteru y terrestre. Recuerden que en Egipto ya no le dicen Anunnaki, es Neteru, los vigilantes, los guardianes. Entonces Marduk elige lo mismo que hicieron los Anunnaki allá en la primera región, en Edén, nombrar un rey, el primer rey en la ciudad de Kis. O sea, el sistema monárquico lo traen ellos desde Nibiru y se lo enseñan al terrestre en la tierra. Y nombran un rey ahí en Kis, en la primera región, en Edén. Ahora Marduk hace aquí lo mismo, ¿no? Busca a ese hombre y se le llama rey. Aquí en las dos regiones de ella, o sea, coloca el mismo sistema monárquico aquí, en los territorios de él, ahí en Egipto. Mientras bajo el señorío de Tehuti se restablecieron las antiguas ciudades del norte y del sur, Marduk unió en una sola ciudad de la corona las dos tierras, la del norte y la del sur. Un rey, un descendiente de Neteru, o sea, de Anunnaki, y de terrestres, ¿ves? Es la mezcla de las dos razas ya. El terrestre se mezcla con el Anunnaki, o el Neteru, como ya ahora se le dice en Egipto, ¿no? Un rey que era de mezcla de Anunnaki con terrestre, se elige ahí en lo que hoy decimos Egipto, ¿no? Un rey, un descendiente de Neteru y de terrestre, designó allí.
el primer rey fue Mena o Menes en Egipto, que se le llama el faraón. Entonces ese fue el primero, Mena o Mene, fue su nombre. Ahí hubo una mujer que fue faraona y ella misma dice, mi padre es Marduk o Ra, y mi madre es terrestre. Entonces es la mezcla del Anunnaki con el terrestre, ¿no? Hatshepsut se llamaba esa mujer que fue faraona ahí en Egipto. Donde las dos tierras se encuentran y el gran río divide, ya le mostré entonces la tierra negra entre el río Nilo y el mar Rojo. Dice, donde las dos tierras se unen, entonces las otras tierras de Egipto se unen a la orilla del Nilo con esa región. Donde las dos tierras se encuentran y el gran río divide, Ra fundó una ciudad del cetro. Bien, ya no se habla de Marduk, ahora es de Ra y de Netero, que es Marduk y Anunnakis. Le dio esplendor para sobrepasar a Kishi, la primera ciudad donde se implantó el sistema monárquico allá en Mesopotamia, en el Edín, la primera región, la región del Edín, ¿no? Al lado del Éufrates, Kish. Entonces él le dio esplendor para sobrepasar a Kish o Kishi en la primera región. Y se le llamó Mena Nefer a esa ciudad que él construyó, donde implantó el sistema monárquico, el primer rey. Y a esa ciudad se le llamó Mena Nefer, que significa la belleza de Mena, que después se le llama Memphis, la ciudad de Memphis, en Egipto. Para honrar a sus mayores, Ra construyó una ciudad sagrada para honrar al rey de Nibiru y la llamó Annu. Es su abuelo, el rey de Nibiru, la llamó Annu. Allí sobre una plataforma erigió una morada templo, la residencia del Anunnaki o del Neteru, el terrestre le llama de templo. Van a Egipto, encuentran las ruinas, ¿no?, del templo de fulano, del templo de fulana, ¿no? Era la residencia, primero era del Neteru y después terminó siendo de los gobernantes ya terrestres que comenzaron a aparecer en Egipto, ¿no? Dice, allí sobre una plataforma erigió una morada templo para su padre Enki, que en esa región, segunda región, se le llama Ptah. Su ápice dentro de una alta torre salía hacia el cielo como un cohete afilado. Y esas no son las construcciones de los musulmanes, ¿no? La parte de la mezquita enfrente, ¿no?, tienen esas torres que parecen parecen cohetes que van a ser lanzados. Véanla bien para que vean. Parecen cohetes, imitando a esta gente, a los Anunnaki, la gente de los cohetes. Dice, esa ciudad la llamó Annu. Dentro de una alta torre, salía hacia el cielo como un cohete afilado. En su santuario, Ra depositó la parte superior de su barco del cielo. Dividió su nave espacial, en la cual vino de Nibiru, en dos partes. Colocó una parte ahí, en esa ciudad. En su santuario, Ra depositó la parte superior de su barcaza celestial. Es el lenguaje terrestre que no sabe el nombre de esa tecnología, él le pone barcaza. Y en Egipto te van a encontrar muchas representaciones donde va un tipo en un barco, en una barca, pero al lado hay estrellas. Significa que no es un barco que va por un río, es una nave espacial. Es la representación terrestre de esa nave de Marduk. La barca celestial, es una nave espacial. Hoy estamos en la misma situación, ¿no? A una nave que vemos y no sabemos el nombre de la tecnología, le llamamos plato volador. ¿Por qué? Porque nos parece un plato.
Pues dos platos juntos, ¿no? Uno encima de otro. Por esa nave no se llama plato, los platos no vuelan. Es el lenguaje terrestre que no sabe el nombre de la tecnología y se le pone algo que a él se le parece. Un plato volador. Si es alargada, le dicen un cigarro volador. ¿Sí? Un objeto que no sabemos cuál es el nombre. Objeto espacial desconocido. OVNI, se dice en inglés. Un plato volador, un platillo que es más pequeño. Un platillo volador. Entonces él divide su nave y coloca una parte en esa ciudad, en sus santuarios, en la parte más secreta de esa edificación. En sus santuarios Ra depositó la parte superior de su barcaza celestial y se le llamó el Ben Ben. Hay representaciones. Estaba enterrada en el subsuelo y encima habían palmas. Se echó tierra encima y se plantaron palmas y se disfrazaba el hangar subterráneo de esa parte de la nave de Marduk. Y ahí mucha gente iba, sabía que estaba ahí, y mucha gente iba a venerar esa parte de esa nave de Marduk. Cuando él implantó la religión, se declaró Dios. Dice, en su santuario Ra depositó la parte superior de su barcaza celestial y se le llamó Ben Ben. Era aquella en la cual había viajado desde el planeta de los innumerables, o sea, de los Anunnaki, desde Nibiru hacia acá. Él vino en su nave de Nibiru hacia acá y la tenía ahí. En el día de Año Nuevo, el rey realizaba las ceremonias como sumo sacerdote. Él impuso la religión y él se declaró Dios. Únicamente ese día entraba solo en la profunda sala de la estrella. Ante el Ben Ben ponía las ofrendas, adorando a la nave de Marduk como si fuera una divinidad. El Ben Ben parte de la nave de Marduk. Para beneficiar a la segunda región, Enki o Tat le dio a Ra todo tipo de ME. Era su hijo y Nana se los robó, pero a mi hijo yo se los doy para que desarrolle aquí la segunda región, que es lo que llamó esa parte de Egipto, África completa. Entonces se los entregó a su hijo para que él desarrolle, porque yo le dije que los ME son, como diríamos hoy, un disco duro donde tiene millones y millones de información de cómo se crea una civilización y cómo se desarrolla con todo lo que suponen las instituciones de todo tipo, ¿no? Ese tipo era más que un genio, ¿no? Elaboraba esos ME y los guardaba él. Solo él conseguía hacer ese trabajo, reunir, como en un disco duro, todo lo que se necesitaba para usted levantar una civilización. Dice, para beneficiar a la segunda región, Tat le dio a Ra todo tipo de MEs. ¿Qué sé yo que tú no sepas?, le preguntó el padre a su hijo. Enki había compartido mucho conocimiento con su hijo Marduk. Y le pregunta, ¿qué sé yo que tú no sepas?, le pregunta Enki a su hijo Marduk. Le dio a Ra todo tipo de conocimientos, salvo el de revivir a los muertos. El que sabía cómo hacer eso era Ningisida, el otro hijo que Marduk había expulsado a su hermano y vino aquí a Mesoamérica, ¿no? Como que salcó a la serpiente alada. Ningisida sabía de genética porque su padre Enki le enseñó revivir a los muertos, dice él. Por eso Ningisida participa en la creación del primer terrestre primitivo, junto con su tía Nigmat y su padre Enki. Miles de años atrás, ¿ven? Y entonces por eso ese conocimiento no se lo dio Enki a su hijo Marduk. Le dio todo tipo de otro conocimiento, pero este de genética no se lo dio. Le dio a Ra todo tipo de conocimientos, salvo el de revivir a los muertos. Como un grande de los 12 celestiales, Tat le asignó a Ra la constelación del signo del carnero. Van a una ciudad de Tebas en Egipto, que eran los dominios de Marduk, van a encontrar una avenida llena con estatuas con cabeza de carnero, porque esa era el símbolo celestial de Marduk, y eran los dominios de Marduk.
ahí en Tebas, en Egipto, pueden buscarlo, ¿no? El carnero, la constelación de carnero lo representaba a él. La del acuario representaba a su padre, ¿no? Enki, que aquí en Egipto ya está. Entonces, dice, y lo colocó, Marduk formaba parte de ese grupo de los 12 grandes de ellos, ¿no? Y usted va aquí a América, vino a América, en las leyendas de los Andes, en las historias antiguas, aparecen los 12 dioses también. Son ellos mismos aquí, civilizando allá en la antigua Sumeria. Y en la India también. Dice, como un grande de los 12 celestiales, Tat le asignó a Ra la constelación del signo del carnero. Tat reguló el flujo del agua del Nilo. Se le llamaba el río Hapi, con H, Hapi. El gran río del país, para Ra y su pueblo. Fue Enki, reguló, construyó la presa de Asuán, como les dije, y el Nilo se convirtió, en el valle del Nilo se convirtió en el mayor granero casi del mundo. Por ese trabajo que hizo el hombre de represar las aguas. Él mismo lo cuenta aquí. Tat reguló el flujo del agua del río Api, que es el Nilo, el gran río del país, para Ra y su pueblo. No tardó en llegar la abundancia a los fértiles suelos. Hombres y ganados se multiplicaron. Comenzó la producción de cereal en ese valle hasta el día de hoy. Egipto es un gran exportador de cereal, de ahí en Medio Oriente. Los líderes se animaron con el éxito de la segunda región. Entonces procedieron a establecer la tercera región. Decretaron hacerla dominio de Inanna porque ella reclamó, o me dan las tierras de los dominios de Marduk en la tierra de los dos estrechos, porque el que estaba ahí reinando era Dumuzi, que se murió ahogado y era su enamorado. Entonces ella reclamaba que le dieran esos terrenos. Es la ambición de esta mujer, solo porque era enamorado de ella, ni siquiera se llegaron a casar. Y ella quería que le dieran esos, porque el plano de Inanna, cuando se casó con el hermano Marduk, el más pequeño de Enki, Dumuzi, era eso, ella misma lo dijo, yo voy a reinar detrás de él, yo voy a ser la reina. Y entonces Marduk descubrió esos planes, ¿no? Esta mujer quiere casarse con mi hermano para agarrar mis dominios. Y entonces ella dijo, si no voy, él ya fue donde Enki, después que murió Dumuzi, para que le entregaran los dominios de Dumuzi. Dice, no, estos son dominios estos son mis dominios aquí. Cuando ella vio que no iba a conseguir los dominios que eran de su enamorado Dumuzi, se fue donde Enlil y le exigió a él y a Enki y a Ninmah, que eran los tres grandes comandantes aquí, exigió que se le diera un dominio solo para ella, donde ella fuera como la reina de todo eso. O sea, se igualó a su abuelo Enlil y a su tío abuelo Enki, que son los tres que tienen, son los dos que tienen grandes dominios, uno en Mesopotamia, en el Edén, y el otro aquí en África. Ella exijo que se me dé un territorio. Y su abuelo la complace, entonces le crea la tercera región, que es lo que se llama el Valle del Indo, entre Pakistán, parte de Afganistán, Pakistán y parte de la India. Esa era la tercera región. Decretaron hacerla dominio de Inanna, tal como se le había prometido. Como corresponde a la señora de una región, se le asignó una constelación celestial. La constelación de Virgo se le asignó a Inanna. Dice, previamente junto con su hermano gemelo Utu, compartía la estación de los gemelos. Entonces, antes de ella tomar esa asignación celestial, ¿no? Eso es pura nomenclatura, porque no significa que ella sea el nombre de la constelación, sea la dueña de esa constelación. Eran nomenclaturas, ¿no? Para engrandecerse como persona, como autoridad, ¿no? Se le asignaba una constelación. Entonces, antes de ella tener esa tercera región, ella tenía la representación de los gemelos, compartía esa constelación de los gemelos con su hermano gemelo Utu, por eso le dice Géminis, los gemelos. Ahora cuando se crea la tercera región y se le entrega a ella, ella es la única reina allá,
se le asigna otra constelación, la constelación de Virgo. ¿Ve? Previamente, junto con su hermano Utu, compartía la estación de los gemelos, Géminis. A partir de entonces, ¿eh? ¿A quién representaba la constelación de Virgo? Representaba a Niñarsac. El toro, Tauro, representaba a Enlil. El aguador, el acuario, representaba a Enki. El carnero representaba a Marduk. Y a la otra gran jefa, que son ellos tres, a Niñarsa o Nigma, se le asignó la constelación de Virgo. Y Niñarsa entonces cede a Inanna el nombre de su constelación de Virgo. Por eso Inanna ahora, al ser reina de una región, se le asigna la constelación que representaba a Nigma o Niñarsa, que era Virgo. Ahora se le da a Inanna. A partir de entonces, como regalo de Niñarsac, su propia constelación de la doncella se le asignó a Inanna, constelación de Virgo. En el año 860, según la cuenta de los años de la Tierra, se honró a Inanna con esta designación espacial. Es como que a uno de nosotros nos diga, mira, tu representación en el espacio es el planeta Venus. Bueno, eso no cambia nada. Pero es una representación aquí en la Tierra que tiene un significado de poder, ¿no? Tengo una representación en el espacio, imagínate. Si a Trump se la dieran, fuera el hombre más feliz del mundo, porque el ego que tiene ese hombre de que le den títulos y cosas, eso no tiene, parece enfermizo eso, ¿no? Está bravo porque no le dieron el premio Nobel, porque él dice que él se lo merecía. Nunca vi un ego tan inflado como ese, ¿no? Imagínate si ese hombre le dice, mira, tu representación es Marte, ellos que se muere de la felicidad. Sigue diciendo en que entonces, lejos en las tierras orientales, más allá de las 7 cadenas montañosas, estaba la tercera región, entre, como ya les dije, no, lo que hoy es Afganistán, Pakistán y la India, el Valle del Indo. Lejos en las tierras orientales, más allá de las 7 cadenas montañosas, estaba la tercera región. Samús, tierra de las 60 piedras preciosas, se le llamó a su reino de las tierras altas, la civilización del Indo. Solo duró 1000 años porque Inanna la descuidó y vivía anhelando agarrar la primera región y la segunda también. Vivía más en la primera aquí, en su ciudad, Unuki, que le dio su bisabuelo Ano, y descuidó la de ella ya en el Indo. Entonces solo duró aquella 1000 años y desapareció. No influenció a más nadie. Fíjense que la de Sumeria y la de Egipto siguen influenciando hasta el día de hoy. La de ella desapareció en 1000 años porque la descuidó. Eso lo dice Enki. Se le llamaba Samús, hoy le llaman la antigua civilización del Valle del Indo. Samús, tierra de las 60 piedras preciosas, había muchas piedras preciosas por esos lugares, o hay. Y una de las más valiosas, que Inanna era loca por esa piedra para hacerse collares y otro tipo de adornos, era el lápiz lazuli, se le llama esa piedra preciosa, hasta el día de hoy. Samús, tierra de las 60 piedras preciosas, se le llamó a su reino de las tierras altas, estaban en montañas. Arakta, todavía el nombre de ese está por ahí, por Pakistán, Arakta. Ahí estableció ella un rey. Primero se lo llevó a la cama y después lo nombró rey, eso es lo que ella hacía. Arakta, el reino arbolado, mucha madera. Estaba ubicado en el valle de un gran río sinuoso, el río Indo. Por eso se llamaba la civilización del Valle del Indo, hasta donde llegó Alejandro el Grande allá de Grecia. Llegó hasta ese valle, conquistando territorio para ampliar sus dominios, su imperio griego. Dice, Arakta, el reino arbolado, estaba ubicado en el valle de un gran río sinuoso.
En la gran llanura la gente cultivaba cereales y pastoreaba el ganado. Entonces Aracta era rica en ganado, ¿eh? En cereales y en árboles, en madera. Esos elementos los va a envidiar un rey que había en la ciudad de Inanna, aquí en Erech, en Uruk o en Uji. Las dos ciudades son de Inanna. Pero ella animó al rey de Aracta a que deseara y envidiara y quisiera tener las tierras de Aracta, su ciudad ya en sus dominios, en la tercera región. Cosa de locos, ¿no? Y ese rey de Erech, o Unuki, o Uruk, le envió un mensajero a aquel rey de Aracta que él quería tener, que le tenía que entregar todos toda esa madera, la ganadería y la agricultura, todos esos tesoros de Aracta. Y el de Aracta, y este tipo parece que está loco porque manda un mensaje en un idioma que parece un reburnar de burro. Yo no entiendo nada. Entonces no hubo conexión ese primer intento porque no se entendían los idiomas. Sigue diciendo entonces, también se construyeron dos ciudades con ladrillos de barro. Las llenaron de graneros, en Aracta. Como exigía el decreto de Enlil, el señor Enki, señor de la sabiduría, diseñó una nueva lengua para la tercera región. ¿Ve? El decreto, ¿no? Las torres de Babel, se dividieron las lenguas. Decreto de Enlil para que el terrestre no se uniera. Divide y vencerás. Entonces le ordenó a todos los Anunnaki que sabían de gramática, que eran Enki y otras mujeres Anunnaki, que le crearan idiomas a la región, idiomas distintos. ¿Ve la capacidad de esta raza de gente, no? Crean idiomas, crean civilizaciones. Diseñó Enki, ¿quién diseñó? Dicen que esta lengua que diseñó Enki para esa tercera región del Valle del Indo es el sánscrito antiguo. ¿Ve? Y todavía en el sánscrito hay miles y miles de documentos ahí en la India que nadie ha podido traducir. El sánscrito antiguo. Dicen que puede ser esa, pero también hay otro especialista de aquí que ya murió, Ruth Rodríguez Sotomayor, que la lengua antigua de esas regiones era el Runasimi, antes de que Enlil dividiera las lenguas y apareciera ese sánscrito antiguo que lo creó Enki. Como exigía el decreto de Enlil, el señor Enki, señor de la sabiduría, será a Enki que se le dedicó el libro de la sabiduría en Egipto, ¿no? La sabiduría crea, hace eso, hace tal cosa. Es de Enki que está hablando el libro de la sabiduría, no es de un tal Dios, ¿no? Eso es el monoteísmo que mete esa cuña ahí, falsa. El libro de la sabiduría se está refiriendo a Enki, ¿ves? El señor de la sabiduría. Diseñó una nueva lengua para la tercera región, un nuevo tipo de signos de escritura elaboró para ella. En su sabiduría, Enki creó para Aracta una lengua de hombre, hasta entonces desconocida, un nuevo idioma, una nueva lengua. Entonces puede ser que haya sido el sánscrito antiguo. Pero Enki no dio los ME de los reinos civilizados a la tercera región. Recuérdense que Inanna le robó unos cuantos, entonces ahora a la tercera región él no le da nada. Ella que se las arregle. Me robó a aquellos, ahora que se la... Porque Enki no era muy amigo de Inanna. Porque Inanna quería matar a su hijo Marduk. Entonces Inanna sabía que no iba a tener cómo civilizar su región y le robó los ME a Enki. Como 90 ME. Ahora Enki dice que él no le dio a Inanna otros ME para su región, el Valle del Indo, la tercera región. Pero Enki no dio los MEs de los reinos civilizados a la tercera región, los ME de los reinos, o sea, el sistema monárquico, cómo organizarlo, todo lo que supone, todo ese sistema monárquico. Y él dice que Inanna comparta con la nueva región los ME que me robó.
y que se llevó para Unuki. Y allá los estableció y creó en su ciudad, desarrolló su ciudad. Que uses eso que me robó allá en su tercera región, porque no le voy a dar más. Eso lo cuenta él mismo, ¿ves? Por eso dice que la tercera región duró poco tiempo, 1000 años apenas. En Aracta, Inanna designó un pastor jefe. Era parecido a su amado Dumuzi. Después que se murió Dumuzi, que era el amor de su vida, ella se quedó como media trastornada de la cabeza, decimos hoy, y comenzó a ver a Dumuzi en la cara de todos los amantes que tenía. Era como una psicopatía que se le metió, ¿no? Y ella decía que en cada cara de hombre que ella llevaba para la cama, veía como el rostro de Dumuzi llamándola. El tipo que ya había fallecido muchísimos años atrás, ahogado ahí en la presa de Asuán, accidentalmente resbaló. Dice: en Aracta, Inanna designó un pastor jefe, es el rey. Era parecido a su amado Dumuzi. Inanna viajaba en su nave celeste de Unuki, ahí en la primera región, al lado del Éufrates. Viajaba constantemente de Unuki a Aracta. Volaba sobre las montañas y los valles que hay desde ahí, desde Irak hasta allá, hasta Pakistán y la India. Hay muchas montañas, a eso se refiere. Tenía en mucha estima las piedras preciosas de Samús, su tercera región, y llevaba con ella lapislázuli puro hasta Unuki. Ella aparece en unas representaciones de ella con un collar grande de lapislázuli. Cuando ella se juntó con Dumuzi, le hicieron un regalo de muchas piedras, y la fruta que más le gustaba a ella era lo que hoy le llamamos el dátil, que se da mucho en esa región ahí de Mesopotamia, Siria, Palestina, Irak, Irán. El dátil que se vende en cualquier mercado, una fruta dulcísima. A mí me gusta, yo siempre compro dátil. Hay uno que viene grande de la región de Palestina y otros son más pequeños que se dan hasta por aquí, en nuestros países. Entonces dice: tenía ella en mucha estima las piedras preciosas de Samús, que es la tercera región. Llevaba con ella lapislázuli puro hasta Unuki, su ciudad ahí en la primera región, en Mesopotamia, decimos hoy. En aquel tiempo el rey de Unuki era Enmerkar, que también ella se lo llevó a la cama. Era el segundo en reinar allí. Fue él el que expandió las fronteras de Unuki. Ahí comienza la ambición de los terrestres que reinan a querer robarse el territorio de otros para expandir el inicio de los imperios. Tenemos que ir a robar territorio porque tenemos que hacer este nuestro más grande. Entonces ahí comienzan las guerras para robar. El inicio de las guerras hasta el día de hoy es para robar. Ven a Trump queriéndose robar el petróleo de Venezuela, robándose el de Irak. Y cuando en la primera presidencia dijo: tenemos el petróleo de Siria, es nuestro y hacemos con él lo que nos dé la gana. O sea, el tipo no tiene vergüenza de decir que es un ladrón. Se sienten orgullosos. Eso está muy dentro de la cultura estadounidense y europea, robar. Como dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Lavrov, dice: parece que está en la genética de los europeos, y los ingleses son europeos, los que llegaron a Estados Unidos, invadieron, cogieron ese territorio los indígenas. Se está refiriendo a la misma gente. Parece que es genético esa cuestión de robar territorios de los europeos y los estadounidenses también incluidos. Entonces fíjense, el rey de Aracta comienza con la ambición de ampliar sus territorios. Significa que robárselos de otros, a sangre y fuego, a sangre y espada. Dice: el rey Enmerkar en aquel tiempo reinaba en Unuki o Erek, en la Biblia, Uruk, Mesopotamia, en la lengua sumeria antigua, Uruk. Era el segundo en reinar allí, el segundo rey de esa ciudad. ¿Y quién lo colocaba? Inanna, que era ese era su señorío ahí. Dice: fue Enmerkar, el segundo rey, fue el que expandió las fronteras de Unuki. Por sus glorias se exaltó a Inanna. Inanna le daba las armas o lo acompañaba en los combates.
para que robara otros territorios de esa región, la primera región. Fue él el que codiciaba la riqueza de Aracta también. Ve que Aracta es de los mismos dominios de Inanna, pero en el Valle del Lindo, y ella misma anima al rey de su ciudad en Unuki, en Mesopotamia, en la primera región, para que vaya a robar la tierra allá del otro que también es protegido de ella, en Aracta. Fue este rey Enmerkar de Unuki el que codiciaba la riqueza de Aracta. La codicia. El petróleo de Venezuela es mía, es mío, nos los han robado, dice Trump. Una locura total. El petróleo de Venezuela es que se lo robaron a ellos de Estados Unidos, que era de ellos. Fue Enmerkar el que expandió las fronteras de Unuki, por sus glorias se saltó a Inanna, porque ella era la que lo mandaba. Vete, robate el territorio, mátalos a todos allá y roba todo. Y fue él el que codiciaba las riquezas de Aracta. ¿Recuerdan la riqueza de Aracta? Mucha madera, agricultura y cereales. Tramó conseguir la supremacía sobre Aracta, cómo ser el dueño de aquella ciudad. Está aquí en Mesopotamia, en lo que hoy es Irak, para irse allá, al Valle del Indo, a robar a Aracta, a conquistar la ciudad y robar todos esos recursos. Tramó, o sea, hizo un plano, cómo conseguir la supremacía sobre Aracta, que ya tenía su rey también. Enmerkar despachó hacia Aracta a un emisario para exigir las riquezas de Aracta como tributo. Como Trump manda a Venezuela, me entregan el petróleo, si no los ataco. Así por nada se les sale, porque yo es el imperio, y él dice que todo esto por aquí es de él. Que estos son sus dominios, por aquí no puede entrar China ni nada. O sea, elimina de un golpe la soberanía de los países que costó tanta sangre, la independencia de todos estos países nuestros, que se derramó tanta sangre para conseguirla del imperio español. Ahora él dice así en un golpe de palabra, todo esto aquí es mío. Me entregan todo, me entregan el canal de Panamá, me entregan el litio de Bolivia, el de Chile, el de Argentina, me entregan el petróleo de Venezuela también. Todo es mío, me lo entregan, y si no, ahí están los barcos, y los aviones, y los misiles. ¿Cómo se repite la historia, señores? Cíclica la historia. Enmerkar despachó hacia Aracta un emisario. Recuérdense que tienen dos idiomas distintos. Esto lo está contando Enki. Enmerkar despachó hacia Aracta a un emisario para exigir las riquezas de Aracta como tributo. Así por nada, sin ninguna declaración de guerra por parte de Aracta ni nada. No le había hecho nada. ¿Qué le hizo Venezuela a Trump? Nada, no lo atacó nunca. Maduro hablaba era de paz. Nada, no importa, yo la quiero, él lo quiero, es mío, no importa que tú hables de paz, lo que quieras. Y se inventa un casus belli, un pretexto, ¿no? Lo acusa de narcotráfico y se lo lleva preso. Pero la cosa no le salió como quería, porque los venezolanos siguen ahí con sus recursos. Y las empresas estadounidenses, en una reunión con Trump, dijeron que no se iban a meter ahí porque la cosa no estaba muy clara. Eso de que yo soy el administrador de Venezuela, que Marco Rubio, que y que todo eso es nuestro. Los dueños de la empresa que tienen como más la cabeza más bien plantada que Trump, y dijeron, no, así no se puede comerciar. Las leyes van a regir, son las leyes de Venezuela, no las nuestras. Entonces no nos vamos a meter en una empresa que no es muy segura, solo porque usted haya dicho que eso el petróleo venezolano es nuestro. Entonces se le está echando a perder el plan hasta ahora. Enmerkar despachó hacia Aracta un emisario para exigir las riquezas de Aracta como tributo. Sobre las 7 cadenas montañosas, cruzando tierras resecas y después empapados por las lluvias, toda esa región de Pakistán, Afganistán, pasó por ahí hasta llegar a Aracta. Dice, fíjense, en que hasta nombra el clima y las de las montañas, ¿no? Sobre las 7 cadenas montañosas, el territorio es realmente montañoso hasta el día de hoy, cruzando tierras resecas y después empapado por las lluvias. El emisario de Enmerkar fue hasta al reino de Aracta.
Le repitió palabra por palabra al rey de Aracta las exigentes palabras de Enmercar. Quiero todo tu territorio como y que me pagues tributo a mí, así por nada, sin guerra ni nada. El emisario fue y le comunicó los mismos términos que se le dieron al rey de Aracta, pero hablaban otro idioma. Recuerden que Enki le creó a Aracta un idioma que no existía, es nuevo, según la orden del Enlil, le creó un idioma nuevo que no existía en otro lugar. El mensajero le repitió al rey de Aracta palabra por palabra las exigentes palabras de Enmercar. El rey de Aracta era incapaz de entender su lengua, la lengua del mensajero de Enmercar, aquí, que era de rey de Unuque, ahí, al lado de lo que hoy es Irak. Fíjense, el rey de Aracta era incapaz, esto lo dice Enki, ve interesante este detalle. El rey de Aracta era incapaz de entender su lengua, la lengua del emisario, el rey de Unuque. Le sonaba igual que el rebuzno de un burro. Es un detalle chistoso que coloca el mismo Enki que le creó el idioma Aracta, ¿no? Que no existía en ningún otro lugar. Dice, al rey de Aracta, el lenguaje del emisario, el rey de Unuque, le parecía un rebuznar de burro. De feo que lo encontró, que es lo que este hombre está hablando, parece rebuznar de un burro. El rey de Aracta le dio al emisario, como no entendió lo que aquel tipo el mensajero le comunicó, ni ninguno en su corte entendía ese idioma de ese tipo que viene de allá de Unuki, o Uruk, o Orek. Entonces no le hizo caso, simplemente lo recibió como una persona, lo recibe con educación y le da un regalo para que se lo lleve al rey, pero no se enteró de nada de lo que aquel hablaba, nadie se enteró. El rey de Aracta le dio al emisario un cetro de madera en el que había inscrito un mensaje. El mensaje del rey pedía que Unuki compartiera con Aracta los ME. Recuérdense que Inanna se los robó a Enki y los aplicó allá en Unuki, o Erek, o Uruk. Entonces el rey de Aracta, que también le sirve a Inanna, son los dominios de Inanna, en la tercera región, le manda un mensaje al rey de un cetro de madera, diseñado de madera como regalo. No entendió el mensaje que le dio el emisario. Dice, este hombre habla como si fuera un rebuznar de burro. Entonces le manda ese cetro y el mensaje diciéndole que comparta con Aracta los ME que Inanna aplicó allá en Unuque. Pero parece, por lo que dice el rey de Aracta, Inanna no los aplicó ahí en Aracta, esos ME. El mensaje del rey de Aracta pedía que Unuki compartiera con Aracta los MEs. Como regalo real para Unuki se cargaron muchos burros con cereales y fueron con el emisario hasta Unuki. Esos burros llenos de cereales que le mandó. El otro le manda un mensaje en su idioma. Yo quiero que tú me pagues tributo. Yo soy el dueño de todos los recursos que tú tienes, la madera, los cereales y la agricultura. El rey de Aracta no entiende el lenguaje, le parece un rebuznar de burro. Y le manda un cetro de madera como regalo. Y el mensaje de que comparta con él los MEs que Inanna le había agarrado de Enki. Y también le manda muchos burros llenos de cereales. Cuando Enmercar recibió el cetro inscrito, tenía una inscripción. Cuando Enmercar recibió el cetro inscrito, nadie comprendió su mensaje en Unuki, porque no se entendía en Aracta, ni allá en Aracta entendieron el emisario de Unuki, de Enmercar, ni en Unuki entendieron el mensaje que mandó el rey de Aracta en el idioma nuevo que él tenía allá. Entonces él tampoco sabe qué hacer con ese bendito cetro. ¿Para qué que me mandó este cetro este hombre? Y una inscripción y no consigo leer lo que dice aquí. Cuando Enmercar recibió el cetro inscrito, nadie comprendió el mensaje. Nadie en Unuki entendió ese idioma, ese mensaje del cetro. Entonces llevó el cetro de la luz a la sombra. Lo llevó de la sombra a la luz. Mirando, pero ¿qué será que dice este bendito mensaje en este cetro de madera que este hombre me ha mandado?
¿Qué clase de madera es esta?, preguntaba el rey de Unuki. Después ordenó que la plantaran en el jardín. El cetro de madera, planten eso en el jardín. A lo mejor él mandó eso para que creciera un árbol. Es la interpretación que da el de Unuki. Pasaron 5 años, pasaron 10 años, y del cetro creció un árbol. Era un árbol de sombra. Entonces el rey de Unuki se pregunta, ¿y qué hago yo con esto ahora? Entonces le preguntó el frustrado Enmerkar a su abuelo Utu, el hermano gemelo de Inanna, Anunnaki, los dos hijos de, el hijo primero de Enlil aquí en la tierra, Nagnar Sin. ¿Qué hago?, le preguntó el frustrado Enmerkar a su abuelo Utu. Utu intercedió con una Anunnaki llamada Nisaba, experta en letras, gramática. Utu intercedió con la celestial Nisaba, señora de los escribas y de la escritura. Nisaba enseñó a Enmerkar a inscribir su mensaje en una tablilla de arcilla. Era en la lengua de Arakta. ¿Ves? Esta Anunnaki sabía el lenguaje de Arakta que había creado Enki. Y ayudó a rey Enmerkar a traducir el mensaje que aquel le había mandado. El mensaje se entregó por mano de su hijo Banda. Entonces Enmerkar manda de nuevo un mensajero al rey de Arakta, pero en la lengua de Arakta que ya esta mujer Anunnaki le enseñó a Enmerkar. Y manda a su hijo Banda. Si el hijo del rey era Banda, entonces Banda era el heredero del trono de Enmerkar ahí en Unuki, la ciudad de Inanna. Entonces Inanna también se llevó a la cama a ese Banda, a su papá y al hijo, porque era así que ella hacía. Al rey, al hijo del rey y al otro que viniera, todos los pasaba por la cama todos. El mensaje se entregó por mano de su hijo Banda. ¿Y cuál fue el mensaje que le mandó al rey de Arakta en el idioma de Arakta? El mismo amenazante que el primero. Sumisión o guerra, decía el mensaje. Ahí el de Arakta entendió entonces. Inanna no abandonó a Arakta. Arakta no se someterá a Unuki, dijo el rey de Arakta. Lo manda uno donde comanda Inanna ya en Unuki, lo manda a otra ciudad donde comanda Inanna, a la tercera región de ella, a Arakta. Entonces el rey de Arakta, Inanna, no nos ha abandonado. O sea, que la presencia de la Anunnaki para el terrestre le da seguridad. Porque esta raza tiene armas que puede proteger su ciudad. Entonces el de Arakta sentía que Inanna estaba con él, estaba en su región, la tercera región. Pero Inanna también estaba controlando al de Unuki, a Enmerkar. Entonces, frente a ese mensaje de sumisión o guerra, es una amenaza, el rey de Arakta dice, Inanna no abandonó a Arakta. Arakta no se someterá a Unuki, dijo el rey de Arakta. Si Unuki desea la guerra, que se encuentren un guerrero y un guerrero, uno de ustedes y uno de nosotros, que luchen individualmente. Mejor aún, intercambiemos tesoros pacíficamente, dice el rey de Arakta. Que Unuki dé sus MEs a cambio de las riquezas de Arakta. En el camino de vuelta, portando el mensaje de paz que le manda el rey de Arakta al rey de Unuki, Banda, el hijo del rey, Enmerkar en Unuki, en el viaje de regreso para Unuki, dice, en el camino de vuelta, portando el mensaje de paz del rey de Arakta, Banda cayó enfermo. Por eso, recuerden que va por un sistema montañoso, atravesando montañas. Y tenía acompañantes, ¿no? Porque no iba ahí solo, el hijo del rey. Dice, en el camino de vuelta para Unuki, Banda cayó enfermo. Dice, su espíritu lo dejó. Sus camaradas le levantaron el cuello, estaba sin aliento de vida. En el monte Urún, en el camino de Arakta, Banda fue abandonado a su muerte.
Por ahí lo dejaron abandonado. Que ellos le levantaron la cabeza y veían, este hombre murió. Unuki entonces no recibió las riquezas de Aracta. Aracta no tuvo los ME de Unuki tampoco. En la tercera región la humanidad civilizada no floreció del todo, porque Inanna la descuidó. Ella vivía más en Unuki que allá en Aracta y su reino, el Valle del Indo, como decimos hoy. Yo les dije que a ese banda ella también se lo comió, lo llevó a la cama. Ese banda era hijo de Utu, era nieto de Utu, el hermano gemelo de Inanna. ¿Ves? Como los Anunnaki comienzan a mezclarse con las terrestres, hasta la misma gente de Enlil, que fue el que decretó que no quería que la raza terrestre se mezclara con la raza de ellos. Los mismos comenzaron, el clan de que comenzó a mezclarse, comenzando con Enki, con Marduk, a mezclarse con terrestres, a tener hijos. Y con el tiempo los mismos seguidores de Enlil, del clan de Enlil, hicieron lo mismo, casándose con mujeres terrestres y teniendo hijos. El decreto de Enlil no se invalidó con el tiempo, nadie le hizo caso. Y la necesidad humana es más fuerte que la ley. Tú me prohíbes por un decreto que yo no tenga sexo, por algún lado yo lo voy a tener, aunque sea escondido de la ley, porque es una necesidad humana. Y el Anunnaki estaba aquí, eran pocos ellos, más pocas eran las mujeres de ellos. Entonces las mujeres terrestres son compatibles, pues se buscan mujeres terrestres. Se juntaron las razas al final. Entonces Inanna parece que intercedió ante su hermano, su gemelo Utu. Hicieron algo con los conocimientos genéticos que ellos tienen de medicina y consiguieron que Banda volviera a vivir. Parece, como yo les dije en la lectura anterior, que los Anunnaki tienen una tecnología que, dependiendo del tiempo en que la persona murió, ellos tienen todavía capacidad con una tecnología, unos aparatos, de aplicárselos al cuerpo del muerto y revivirlo de nuevo, dependiendo del tiempo en que haya muerto. Y eso es lo que hizo Enki con Inanna, ¿recuerdan? Que Inanna fue allá al sur, a Sudáfrica, quería agarrar el marido a su hermana Ereskkigal, para tener un hijo con el esposo de su hermana, Nergal, allá en Sudáfrica, porque Dumuzi había muerto ahogado. Y Ereskkigal, llena de rabia, como hacen todas las mujeres, cuando otra le va a agarrar el marido, la mató. Y dice que Enki envía a 2 androides, 2 tipos sin sangre, dice el texto. Eran androides, tan perfectos que parecían Anunnakis o terrestres. Y cuando llega a donde Nergal, y Ereskkigal, allá a Sudáfrica, donde estaban sus dominios, los servidores de Ereskkigal le disparan a estos 2 y no le hacen nada. Y ellos recuperan el cuerpo de Inanna y le hacen lo que Enki le había dicho que le hicieran. Le colocan 2 aparatos, dice el pulsador. Hoy eso se parece a lo que hacen los médicos cuando están en la clínica y el paciente se les va, le dan unos choques eléctricos, ¿no? Como con unas planchas en el pecho, ¡pum! Para que el corazón vuelva a pulsar. Con eso podríamos comparar el pulsador que le aplicaron esos 2 seres a Inanna. Y le aplicaron otro y después le dieron un tipo de agua que parece que tiene tantos nutrientes que la hizo abrir los ojos. Y Inanna revivió, volvió de la muerte. Con este Banda sucedió lo mismo. Murió, lo dejaron abandonado como muerto, pero con la ayuda de Utu y de Inanna, él revivió de nuevo. Y llegó a Unuki. Porque fue en el camino de Aracta para Unuki que él le dio que cayó enfermo y los compañeros lo dejaron abandonado en el monte porque vieron que estaba ya sin signos de vida. Sus camaradas le levantaron el cuello, estaba sin aliento de vida, ese Banda. En el monte Urún, en el camino de Aracta, Banda fue abandonado a su suerte, a su muerte. Unuki no recibió las riquezas de Aracta y Aracta no tuvo los ME de Unuki. En la tercera región, la humanidad civilizada no floreció del todo, porque como ya dice Enki, Inanna la descuidó.
solamente duró 1000 años la civilización del Valle del Indo. Vamos a hacer una parada por aquí. En la próxima continuamos con este libro perdido de Enki. Gracias a todas y a todos los que nos ven en este canal.